D. Ética noológica del tipo gracioso luciférico. Vamos a convenir de entrada en referirnos al caso más perfecto del tipo gracioso luciférico, esto es, al iniciado hiperbóreo o caballero tirodal. En ese caso ejemplar hay que pensar, cada vez que se aluda en este artículo al tipo gracioso luciférico. Considerando pues ese caso del iniciado hiperbóreo, es evidente que la ética psicológica no conseguirá jamás definir ni explicar su comportamiento frente al hecho moral, es decir, frente al hecho cultural que presenta carácter moral para el tipo lúdico y el tipo sacralizante. ¿Por qué? Respuesta: porque ningún hecho cultural semejante presentará carácter moral para el tipo gracioso luciférico. Y más aún, ningún hecho cultural en absoluto será evaluado como hecho moral para el tipo gracioso luciférico. Ni el acto ni la finalidad del acto tienen significado moral alguno. Para comprender esta respuesta debemos observar el acto ético fundamental y recordar que es la relación entre el yo y el símbolo la que determina el carácter moral del hecho cultural representado, al ser interpretada como principio de justicia o benevolencia. Los tipos lúdico y sacralizante, al percibir los principios cardinales de la ética psicológica, en realidad ponen sentido moral en el hecho cultural, es decir, lo afirman como valor particular, dotan al contexto axiológico de valor moral, que es un valor cultural particular. Pues bien, nada de esto ocurre cuando es el tipo gracioso luciférico quien interpreta la relación entre el yo y el símbolo. La actitud graciosa luciférica le permite suspender la tensión dramática y quebrar la ley del globo. Dijimos en otro artículo que entonces Elviria percibe una situación cómica, graciosa, pero notoriamente falsa. Ante la mirada luciférica, la circunstancia dramática pierde su atmósfera trágica o angustiante y se revela en cambio artificiosa y ficticia. Entonces, si lo desea, puede invertir el sentido del símbolo y aprender su esencia arquetípica sin ser afectado por ella, debido a que en ese momento el proceso arquetípico está detenido puesto que la atención está suspendida. Pero, ¿qué pasa si Elviria no desea conocer la esencia arquetípica del símbolo? Respuesta: al estar la atención suspendida por la acción de la voluntad graciosa, la relación entre el yo y el símbolo ha sido disuelta. Pero esta relación, esta tensión relativa, es ni más ni menos que la representación de una conexión de sentido exterior. El enlace que otorga valor particular a un objeto cultural, en este caso a un objeto moral, su disolución implica su no afirmación exterior. En síntesis, el tipo gracioso luciférico jamás pondrá voluntariamente sentido en los entes, como lo estipula el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, y mucho menos sentido moral. Jamás interpretará la tensión dramática como principio ético, y en consecuencia, cualquiera sea el hecho cultural representado, jamás expresará un valor moral que pueda ser afirmado en el contexto axiológico. Es claro que a la luz de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea vistos hasta aquí, que el iniciado hiperbóreo con su yo aislado en el arquemo nodal evitará en lo posible poner sentido en los entes y cumplir así con el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú. El iniciado hiperbóreo es indiferente a las superestructuras de los hechos culturales y por eso estos no pueden capturarlo. Si el arquetipo astral de un hecho cultural por caso lograse establecer una conexión de sentido con el iniciado hiperbóreo,
La misma no podría resistir ni un instante en la actitud graciosa luciférica. El iniciado hiperbóreo, si lo desea, puede desplazarse por el mundo siendo culturalmente invisible a causa de la falta de relaciones mutuas con las superestructuras. Es evidente entonces que el iniciado hiperbóreo, que ha eliminado las conexiones de sentido entre su microcosmos y las superestructuras, jamás agregará valor moral al contexto axiológico, pues este es expresión de la interpretación ético-psicológica de las conexiones de sentido correspondientes a tensiones relativas entre el yo y el símbolo del hecho cultural, conexiones que en este caso son inexistentes. Desde luego no hará falta insistir en ello, que la eliminación de las conexiones de sentido y su invisibilidad cultural, el iniciado hiperbóreo la consigue presentando permanentemente esa actitud graciosa, luciférica que suspende toda tensión dramática entre el yo aislado y los símbolos representativos del hecho cultural, evitando así que la expresión exterior corresponda con alguna interpretación moral o cultural de cualquier clase. Mas, si el iniciado hiperbóreo no afirma ningún valor ético-psicológico que expresa su expresión, respuesta: el valor ético no lógico, vale decir el honor, la única moral del Virya despierto. Cuando el iniciado hiperbóreo expresa el honor, su expresión corresponde a la voluntad graciosa manifestada por el yo en la actitud graciosa luciférica. Y como esta actitud es permanente, se ve claramente que el honor del iniciado hiperbóreo que la refleja es también permanente. Igualmente, como no existen conexiones de sentido, se entiende que el honor del iniciado hiperbóreo es independiente de todo acto o hecho cultural. Con otros términos, el honor del iniciado hiperbóreo es un valor absoluto, independiente de toda determinación cultural. Si el iniciado hiperbóreo no presentase una actitud graciosa luciférica permanente, el honor siempre absoluto será expresado en los momentos en que aquella actitud sea asumida. Tales momentos son los kairos del honor. Sea cual sea el caso, actitud graciosa luciférica permanente o en un kairos, lo cierto es que el honor es independiente del contexto y solo tiene valor para el iniciado hiperbóreo, que es quien lo produce. El honor es de sí y para sí. En todo caso, el honor es un valor que se valoriza a sí mismo. El valor moral de la ética psicológica depende de las relaciones entre el yo y los símbolos y de los símbolos entre sí. Por ese carácter relativo, el valor moral es evidentemente lógico y admite las conocidas reducciones a formas normativas y legales. Contrariamente al valor moral psicológico, el valor moral no lógico, el honor del iniciado hiperbóreo, no depende de ninguna relación y no admite forma lógica o racional alguna. En todo caso, el honor, que es un valor que se valoriza a sí mismo, constituye su propia ley. El honor del iniciado hiperbóreo se expresa con independencia de todo contexto y por lo tanto carece de significado contextual. No es ni lógico, ni psicológico, ni racional, ni irracional. Es, eso sí, el reflejo último de lo increado, el acto de la voluntad graciosa y carismática. Si bajo alguna forma se manifiesta, esta no es arquetípica sino rúnica y se denomina mística hiperbórea. El honor del Virya es la más exterior manifestación del carácter del espíritu hiperbóreo. Por eso, para los iniciados hiperbóreos, el honor es la mayor virtud que puede exhibir un Virya, pues su presencia
es prueba inequívoca de la presencia del espíritu. El honor, que es propiedad exclusiva del espíritu hiperbóreo, revela el carácter original de la raza eterna e infinita. En síntesis, el iniciado hiperbóreo, que es un tipo gracioso luciférico, cualquiera sea el hecho cultural en el que participe o el acto que ejecute, actúa siempre con honor. Su moral no depende de ninguna ley o norma ético o psicológica, sino de su voluntad de actuar, pues el honor es el acto de su voluntad, su propia ley.